Hay que visualizar la siguiente escena con todo lujo de detalles. O sea, estamos en plena Edad Media, un periodo donde el campo de batalla tiene unas reglas muy claras, muy rígidas. Exacto, es la época de la caballería pesada por excelencia. Claro, en un lado tenemos a la élite absoluta de la época, ejércitos imperiales, formados por nobles, caballeros cubiertos de pies a cabeza con acero forjado y pulido, armaduras relucientes, escudos con heráldica y unos caballos inmensos que también iban acorazados. Son literalmente fortalezas en movimiento. Y en el otro lado de la llanura, el contraste es brutal. Hombres con barbas salvajes, vestidos con un simple camisón curto, bastante raído, por cierto, sin un solo gramo de armadura metálica sobre el cuerpo, y que, fíjate, calzan unas rústicas sandalias de cuero atadas a los tobillos. Es que el contraste visual es tan extremo que parece absurdo. Es la imagen viva de la riqueza y la tecnología militar de vanguardia frente a la miseria más absoluta. Totalmente. Cualquiera que observara esa escena apostaría su vida sin dudarlo, a que los acorazados aplastarían a los desarrapados en cuestión de minutos. Pero el desenlace histórico de esta escena rompe todos los esquemas lógicos, porque esos caballeros cubiertos de oro y acero terminaban absolutamente paralizados por el terror ante esos hombres de las montañas. Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Una historia fascinante, desde luego. Ya lo creo. Para quienes nos acompañan hoy, tenemos sobre la mesa una pila de fuentes increíble. Hemos recopilado desde crónicas históricas medievales de primera mano, como la famosísima de Ramón Muntaner. Una joya bibliográfica, sí, sí, hasta enciclopedias bélicas y análisis muy modernos de estrategia militar. Y nuestra misión en este análisis es comprender cómo un grupo de pastores y campesinos del siglo XIII se convirtió en la fuerza militar más letal, impredecible y temida de todo el Mediterráneo. Hablamos de una gente que aniquiló imperios enteros y que sentó las bases prácticas de lo que hoy las academias estudian como guerra asimétrica. Madre mía. Es, en el fondo, un tratado sobre cómo la supervivencia extrema forja la innovación. Es la historia de cómo la carencia absoluta de recursos financieros y materiales se transformó, mediante un pragmatismo brutal, en la mayor ventaja táctica que el mundo medieval había visto. Efectivamente. Bueno, vamos a desgranar esto, porque antes de entender cómo conquistaron territorios y derrocaron ejércitos regulares, necesitamos saber quiénes eran estos hombres. La geografía y el clima son, digamos, los verdaderos padres de esta forma tan despiadada de luchar. Hablamos de los almogávares. ¿De dónde surge exactamente esta fuerza tan poco ortodoxa? A ver, la etimología de la palabra ya nos da una pista fundamental sobre su naturaleza. El término proviene del árabe andalusí, concretamente de la palabra al-mugawir. Al-Mugawir. Eso es, que se traduce como el que hace incursiones o el que provoca una algarada. Es vital entender que no estamos ante un ejército regular, ¿eh? No había bandos de reclutamiento en las plazas de las grandes ciudades ni nada parecido. O sea, no eran soldados de reemplazo a los que les daban un uniforme y ala a luchar. ¿Qué va, qué va? Esta gente eran pastores, montañeses y campesinos que habitaban las zonas fronterizas más hostiles entre los reinos cristianos y los territorios musulmanes, principalmente en las escarpadas cordilleras de lo que hoy es Aragón, Cataluña y el interior de Valencia. Una frontera que, claro, no funcionaba como las fronteras modernas. No era un puesto de control con una barrera, sino una franja de tierra de nadie caracterizada por una violencia perpetua. Exacto, una zona de guerra constante, sin treguas reales. Hay que situarse en ese ecosistema implacable. En esas montañas, la guerra no era un evento político que ocurría cada ciertos años cuando un rey se enfadaba con otro. Era una realidad cotidiana. Supervivencia pura y dura. Totalmente. Para no morir de hambre durante los crudos inviernos del Pirineo o de las sierras interiores, estas comunidades tenían que organizarse en pequeñas bandas muy ágiles. Cruzaban las líneas enemigas, robaban ganado, saqueaban provisiones, tomaban cautivos para pedir rescate y volvían a desaparecer en la montaña a una velocidad vertiginosa. Estaban moldeados por la privación absoluta. Las fuentes mencionan que podían dormir a la intemperie sobre la nieve, sobrevivir comiendo raíces o hierbas si la incursión se torcía y moverse en silencio absoluto por barrancos donde una tropa regular ni siquiera intentaría entrar. Ni se lo plantearían, claro. Y esta dureza extrema se refleja en su equipamiento, o mejor dicho, en su asombrosa falta de equipamiento. Las crónicas de la época son muy descriptivas. Llevaban un sayo, que es una especie de camisón muy corto, que usaban tanto en el calor abrasador del verano como en las heladas invernales.
No llevaban cotas de malla, ni petos, ni grebas. Solo un cinturón ancho de cuero, un zurrón minúsculo para un mendrugo de pan, y calzaban lo que se conoce como abarcas. Fíjate, ese detalle del calzado es una de las claves absolutas de su éxito. Las abarcas. Sí, sí. Las abarcas eran unas sandalias muy rudimentarias hechas de cuero crudo, piel de animal sin curtir, mientras que un soldado de infantería pesada o un caballero europeo llevaba botas rígidas o protecciones metálicas que resbalaban fatalmente la roca viva y húmeda de los desfiladeros. Claro, el metal contra la piedra mojada es una trampa mortal. Efectivamente. Pero el almogávar llevaba una suela flexible que se agarraba al terreno. Trepaban, saltaban y corrían por los pedregales casi con la misma agilidad que una cabra montesa. El terreno que incapacitaba a los demás, a ellos los potenciaba. ¡Qué barbaridad! Y las armas siguen la misma lógica del pragmatismo radical. Portaban un par de asconas, que son unas jabalinas cortas de madera con punta de hierro, muy ligeras, y el coltel, que las crónicas describen no tanto como una espada, sino como un cuchillo largo, muy ancho y pesado. Una especie de machete de carnicero diseñado para tajar, no para esgrima elegante. Tal cual. Pero, más allá del equipo, si hay algo que define a los almogávares y que constituye el momento de radio más potente que nos dejan las fuentes, es su entrada en combate. Hay que detenerse en el famoso grito de «Desperta Ferro». Es que es una imagen sobrecogedora. Desde el amanecer. Un ejército convencional está formado en silencio, tenso, esperando el ataque. Y de repente, de la negrura de la montaña, surge un estruendo metálico ensordecedor. Los almogávares no llevaban tambores ni trompetas. Llevaban un buen trozo de pedernal en su bolsa. Antes de iniciar la carga, sacaban el pedernal y empezaban a golpear la punta de hierro de sus azconas contra la roca o el pedernal con toda la fuerza de sus brazos. ¡Uf! El ruido de miles de hierros chocando contra la piedra resonaba por todo el valle. Una lluvia continua de chispas iluminando intermitentemente rostros barbudos en la oscuridad absoluta. Y al compás de ese ruido espantoso, miles de voces roncas bramando al unísono. «Desperta Ferro», que significa «despierta hierro», o gritando «Aragón, Aragón». Y el detalle clave es que no avanzaban marcando el paso en un bloque cohesionado y lento como dictaba la norma. Exacto. Emprendían una carrera furiosa, a una velocidad vertiginosa directamente hacia las líneas enemigas. Si trasladamos esto al mundo moderno, es el equivalente exacto a una operación psicológica de las fuerzas especiales actuales. El objetivo no es solo chocar contra el enemigo, es desmoralizarlo. Quebrar su voluntad. Eso es, paralizarlo de puro pavor antes incluso de que se derrame la primera gota de sangre. La efectividad de ese terror psicológico estaba más que documentada. Las tropas regulares literalmente se desmoronaban al verlos cargar. Ahora bien, existe una tendencia a malinterpretar este aspecto de los almogávares. ¿En qué sentido? Pues que se suele pensar que iban sin armadura simplemente porque eran pobres y no podían pagarla, viéndolo como una debilidad que compensaban con furia y gritos. Pero eso es un error analítico de bulto. La ausencia de peso terminó siendo una decisión de diseño militar extremadamente sofisticada. O sea, que la ligereza era un arma en sí misma. Ir ligeros era su doctrina táctica fundamental. Les otorgaba una velocidad de maniobra, una capacidad de flanqueo y una resistencia física en el campo de batalla que la caballería pesada europea, considerada entonces el estándar de oro de la guerra, jamás podría aspirar a igualar. A ver, entiendo perfectamente la teoría del terror psicológico y la ventaja de la agilidad, pero tengo que ejercer de abogado del diablo aquí. Adelante. Si yo soy un general francés o un caballero forrado con 100 kilos de armadura montado en un caballo de guerra de media tonelada, o sea, unas chispas en la oscuridad y unos tipos en sandalias me pueden asustar un momento. Claro. Pero al final, la masa, el acero y la física deberían ganar en un choque directo. ¿Cómo se traduce esta agilidad teórica en victorias reales contra las superpotencias de la época? Esa es la gran pregunta, la pregunta central. Y para responderla, no hay mejor caso de estudio que la batalla de la Jonquera, en el año 1285. Ubícanos un poco. El contexto es una invasión a gran escala. El mismísimo rey de Francia, Felipe el Atrevido, organiza una campaña masiva contra la corona de Aragón. Cruza los Pirineos con el ejército convencional más poderoso, rico y mejor equipado de toda Europa. Una apisonadora. Totalmente. Hablamos de columnas interminables de caballería pesada noble, infantería acorazada, maquinaria de asedio.
Y, algo crucial, unas líneas de suministro larguísimas y lentas que necesitan alimentar a decenas de miles de hombres y animales cada día. Claro, la doctrina militar de la época dictaba que el bando defensor, en este caso Aragón, debía reunir a su propio ejército nobiliario y plantarse en una gran llanura abierta, establecer líneas frente a líneas y que los caballeros de ambos bandos resolvieran el asunto en una batalla campal ordenada y honorable. Si conectamos esto con el panorama general de la historia militar, lo que ocurrió en Cataluña durante esa invasión es el nacimiento plenamente documentado de la guerra asimétrica. Ah, fíjate. Un contendiente que sobre el papel es inmensamente más débil en recursos, decide no jugar al juego del fuerte. Los almogávares sabían que una carga frontal en campo abierto contra la caballería francesa era un suicidio absoluto. Lógico. Así que se negaron a darles la batalla campal que el rey francés necesitaba desesperadamente. En su lugar, convirtieron la retaguardia enemiga en un auténtico infierno. Actuaron como un enjambre invisible. Las crónicas relatan cómo aprovechaban su conocimiento del terreno para atacar los campamentos franceses de madrugada. Emboscaban constantemente a las patrullas de reconocimiento. Pero el golpe maestro no fue contra los soldados de élite, fue contra la logística. Ahí duele más. Atacaban los carros de grano y los rebaños que debían alimentar al ejército francés. Cortaron de raíz las rutas de suministro a través de los pasos de montaña. Y un ejército inmenso, si no come, colapsa rápidamente por la hambruna y las enfermedades. Exacto. La disentería, por ejemplo, empezó a diezmar a los franceses mucho más rápido que las propias espadas. Madre mía. Y cuando el choque físico directo era inevitable, cuando un grupo de almogávares se encontraba frente a una carga de caballería, la ejecución táctica era de una frialdad y una lógica matemáticas. Sabían perfectamente que lanzar una ligera azcona contra el pecho blindado de un caballero o contra su escudo de madera reforzada era inútil. Así que el objetivo no era el jinete. Claro. Apuntaban sistemáticamente a los caballos. Las fuentes son brutales al describir esto. Las jabalinas destrozaban el pecho o las patas de las monturas. Y aquí entra la física pura que mencionaba antes. Un caballo herido de muerte se desploma en plena carrera. Una caída terrible. Si eso ocurre en un terreno agreste lleno de rocas, el caballero francés sale despedido o es aplastado por su propia montura. Y una vez en el suelo, un hombre con decenas de kilos de acero encima se convierte en una tortuga volcada sobre su caparazón. Pierde toda su movilidad. Apenas puede levantarse por sí solo en medio del caos. Y en ese preciso instante de vulnerabilidad absoluta es cuando el almogávar se acercaba rápidamente y, utilizando el coltel, esa hoja pesada y afilada, no intentaban perforar el acero porque era imposible. Romperían el cuchillo. Totalmente. Buscaban con precisión quirúrgica los puntos ciegos, las debilidades del diseño de la armadura, las juntas de las articulaciones, las axilas, las ingles o las ranuras del visor del casco. Era una carnicería fundamentada puramente en explotar las limitaciones del sistema enemigo. Entonces, ¿qué significa todo esto? No es que ganaran a pesar de ser pobres, es que su pobreza dictaba una regla de juego totalmente distinta que los ricos no sabían jugar, ¿verdad? Exactamente. Esa es una conclusión fundamental. Las academias militares contemporáneas enseñan exactamente esta dinámica, al analizar las insurgencias y las guerras de guerrillas modernas frente a grandes potencias tecnológicas. La clave es neutralizar la supremacía técnica del invasor, negándole el terreno y las condiciones donde esa tecnología brilla. Llevándolo a tu terreno. Forzándolo a una guerra de desgaste para la que no está mental ni estructuralmente preparado. Bien, todo esto explica maravillosamente cómo defendían sus fronteras montañosas y cómo lograron humillar y hacer retroceder al todopoderoso ejército francés. Pero la historia da un giro geográfico colosal que necesita explicación, porque de defender los Pirineos pasan a cambiar el mapa político del otro extremo de Europa en el Mediterráneo oriental. ¿Cómo se produce ese salto gigantesco? Pues, irónicamente, el detonante de su mayor aventura militar fue el estallido de la paz. Vaya paradoja. Sí, sí. Después de muchos años de conflictos ininterrumpidos en el sur de Italia y Sicilia, en el año 1302 se firma la Paz de Caltabellota. Este tratado pone fin a las hostilidades y la Corona de Aragón se da cuenta de que tiene un problema logístico y de seguridad interno masivo. Hay miles de almogávares concentrados en Sicilia. Son máquinas de matar veteranas extraordinariamente eficaces, pero que de la noche a la mañana se quedan sin un enemigo legítimo al que combatir.
Y claro, para una tropa que no recibe un salario estatal, sino que vive casi exclusivamente de la guerra y del botín, la paz significa la inanición directa. Era una bomba de relojería social lista para estallar dentro de las propias fronteras aragonesas. Y aquí aparece en escena un personaje que, para quienes siguieron nuestra inmersión profunda anterior, les va a resultar la pieza clave que faltaba en aquel rompecabezas. Hablamos del legendario Roger de Flor. Roger de Flor es el catalizador perfecto en este momento. Un antiguo caballero templario, marinero experimentado, un líder enormemente carismático y con una visión política muy aguda. Un superviviente nato. Desde luego, entiende la peligrosidad de la situación, pero también el inmenso valor de esos hombres si se lograba canalizar su agresividad. Así que reúne a estos veteranos desempleados y funda lo que pasará a la historia como la Gran Compañía Catalana. Y ojo que no era solo un ejército. Movilizaron entre 4.000 y 6.500 infantes ligeros, además de caballería, pero también viajaban con sus familias. Había mujeres, niños, artesanos. Era una sociedad nómada militarizada buscando un contrato urgente. Y Roger de Flor mira hacia el este, hacia el Imperio Bizantino, y le hace una oferta que sencillamente no pueden rechazar. Bizancio, que era el heredero directo de la gloria de Roma, estaba atravesando uno de sus momentos más agónicos, acuchillado en Asia Menor por el avance implacable de los turcos otomanos, perdiendo ciudades clave cada mes. Un desastre absoluto. El emperador Andrónico II Paleólogo está desesperado por encontrar soldados capaces de frenar la sangría. Así que los contrata. Y hay que imaginarse el año 1303, cuando esta horda de rudos montañeses ibéricos desembarca en Constantinopla, que era la metrópolis más rica, culta y sofisticada de la cristiandad. El choque cultural en las calles de Constantinopla debió ser de unas proporciones épicas. O sea, casi cómico si no fuera por la tensión que habría en el ambiente. Seguro. Pero el choque que de verdad importaba se produjo en el campo de batalla. El emperador Andrónico los envía rápidamente a cruzar el estrecho del Bósforo para enfrentarse a los turcos en Anatolia. Y la compañía despliega su brutalidad asimétrica habitual. Se enfrentan a fuerzas otomanas formidables que llevaban años derrotando a las mejores tropas imperiales bizantinas. Y no solo los frenan, los arrasan, en batallas históricas como la de Cícico y posteriormente en las impresionantes gargantas de las Puertas de Hierro en el Monte Tauro, las fuentes detallan masacres absolutas. En situaciones de una inferioridad numérica alarmante, a veces de 1 contra 3, los almogávares aniquilan a decenas de miles de jinetes y soldados de infantería turcos. Una efectividad aterradora. En poco más de un año de campaña ininterrumpida, limpian prácticamente toda la península de Anatolia de la amenaza otomana. Un milagro militar que salvaba al imperio. Podríamos pensar que esto terminaría con condecoraciones, tierras y un retiro dorado para los mercenarios. Lo fascinante aquí es observar cómo la dinámica del poder político termina devorando a la brillantez militar. Paradójicamente, la eficacia aplastante de la compañía se transformó en la sentencia de muerte de su liderazgo. Por el éxito. Sí, al salvar el imperio con tanta facilidad, demostraron que su fuerza era imparable. Roger de Flor exigió pagos monumentales. El emperador le concedió el prestigioso título de César e incluso le entregó a una princesa imperial en matrimonio. La compañía se comportaba en Anatolia casi como un estado soberano e independiente, recaudando impuestos por su cuenta. Se convirtieron en una entidad demasiado autónoma, demasiado rica y demasiado peligrosa para el frágil equilibrio de la corte de Constantinopla. Despertaron la envidia, pero sobre todo, el terror del hijo del emperador, el coemperador Miguel IX, Paleólogo. Un terror que culmina en la primavera de 1305. Y es un episodio oscuro, digno de las maquinaciones más retorcidas. Una traición en toda regla. Miguel IX invita a Roger de Flor y a toda la cúpula de mando de los almogávares a la ciudad de Adrianópolis. Organiza un fastuoso banquete bajo la excusa de celebrar sus recientes victorias y planificar la siguiente fase de la guerra. Y a pesar de las advertencias de algunos de sus consejeros que sospechaban algo, Roger de Flor asiste. Confiaba ciegamente en su nuevo estatus de César y creía ser intocable. Pero cuando el banquete estaba en su punto álgido, un contingente de mercenarios alanos, que era otra fuerza al servicio de Bizancio, pero fuertemente enemistados con los catalanes, irrumpe violentamente en el salón. Una emboscada en plena cena.
Asesinan a traición y a sangre fría a Roger de Flor y a más de un centenar de sus mejores capitanes y lugartenientes allí mismo. Y simultáneamente, el ejército bizantino lanza ataques sorpresa en diferentes ciudades para masacrar a las guarniciones almogávares que estaban dispersas. El plan bizantino era de manual: decapitar a la serpiente, eliminar al líder carismático y a los oficiales superiores para que una tropa de mercenarios, desmoralizada y sin rumbo a miles de kilómetros de casa, se disolviera o fuera aniquilada fácilmente. Ese era el cálculo, sí. Pero cometieron un error de cálculo monumental. Y aquí tengo una duda que siempre surge al analizar este punto. Están rodeados, atrapados en la península de Galípoli, superados en número, y la Armada Imperial bloquea el mar. La lógica humana más elemental dicta que debían buscar refugio en sus naves, intentar negociar una salida o huir de vuelta a Sicilia a cualquier precio. ¿Por qué no lo hicieron? Porque llevaron su pragmatismo radical hasta sus últimas consecuencias. Tomaron una decisión que todavía hoy resulta escalofriante por su tremenda frialdad. En lugar de intentar huir, quemaron y barrenaron sus propias embarcaciones en la costa de Galípoli. Quemaron sus naves, como en el mito. Exacto. Existe un principio estratégico antiquísimo, teorizado por pensadores como Sun Tzu en El arte de la guerra, que postula que si un general quiere extraer la máxima ferocidad de sus soldados, debe arrebatarles cualquier vía de escape. Un soldado con una ruta de huida disponible dudará o entrará en pánico cuando la batalla se vuelva desesperada. Claro, el instinto de supervivencia. Al destruir sus barcos de forma deliberada, los almogávares eliminaron la ilusión del regreso. La psicología de la situación mutó de forma binaria. O vencían o morían todos, incluyendo a sus familias allí presentes. No tenían generales nobles que les dieran órdenes, así que demostraron una capacidad de autogestión increíble. Se organizaron mediante consejos formados por los propios soldados, eligieron nuevos representantes operativos y desataron el infierno sobre el Imperio bizantino durante 2 años enteros. Derrotaron a todos y cada uno de los ejércitos regulares que Miguel IX envió para exterminarlos. Y entre batalla y batalla procedieron a arrasar metódicamente las regiones de Tracia y Macedonia. Saquearon ciudades, quemaron campos y atacaron incluso los inexpugnables monasterios ortodoxos del monte Athos. No dejaron piedra sobre piedra. Fue un castigo tan metódico que dejaron provincias enteras despobladas y reducidas a cenizas. El imperio bizantino quedó económicamente paralizado, incapaz de detener a una hueste que operaba guiada por la rabia más pura. Pero claro, la táctica de tierra quemada tiene un límite. Después de un par de años no quedaba nada de valor que saquear en la región, ni comida con la que mantenerse. Así que la compañía, como una maquinaria que necesita combustible, empieza a descender hacia el sur, adentrándose en la península griega. Y aquí es donde se pone realmente interesante. El último acto. Porque este movimiento geográfico nos lleva al cierre del arco narrativo de una forma tan poética que de verdad parece ficción. Llegan al sur de Grecia y encuentran a un nuevo empleador, el duque de Atenas. Gualterio V de Brienne, un aristócrata francés de altísimo linaje, gobernaba el ducado de Atenas, que en aquella época era un estado feudal, heredero de las cruzadas. El duque los contrata para expandir sus fronteras frente a principados rivales. Y la compañía, implacable como siempre, cumple su misión en pocos meses, conquistando infinidad de plazas fuertes. ¿Hacen el trabajo sucio? Sí, pero demostrando una ceguera histórica sorprendente, el duque decide repetir el error de Bizancio. Cuando el trabajo termina, intenta pagar solo a una fracción de los almogávares, despidiéndolos sin sus salarios completos y exigiéndoles que abandonen el ducado inmediatamente. O sea, tropezar con la misma piedra. Y el resultado de esa arrogancia se resolvió en la batalla del río Céfiso, o Jálmiros, en el año 1311. El duque convoca a todos los vasallos formando a la florinata de la caballería feudal franca y de los territorios latinos de Grecia, cientos de nobles acorazados dispuestos a aplastar a la insolente chusma mercenaria. Una revancha de la Jonquera, por así decirlo. Tal cual, porque los almogávares ya habían demostrado que sabían cómo lidiar con las armaduras. En esa ocasión, desviaron las aguas del río e inundaron el campo de batalla justo frente a sus posiciones.
Cuando la pesada caballería francesa cargó con todo su orgullo, los caballos quedaron hundidos hasta el vientre en un lodazal intransitable. El barro neutralizó el impulso, la fuerza y la movilidad de la carga por completo. Inmovilizados en la ciénaga, los nobles franceses fueron masacrados sin piedad por la infantería ligera. Gualterio V de Brienne murió en el fango, junto con la práctica totalidad de la nobleza del ducado. Impresionante. En unas pocas horas, la clase dirigente extranjera que controlaba Atenas fue literalmente borrada de la existencia. Y esto nos deja con una de las imágenes más fascinantes de toda la historia medieval, a la que debemos dedicar un momento de reflexión. Tras barrer del mapa a la aristocracia, estos soldados recogen el poder que ha quedado vacío. Pensemos en esto. Aquellos hombres, que empezaron siendo pastores pobres durmiendo al raso en los barrancos del Pirineo aragonés, asumen el gobierno y fundan el Estado almogávar en el Ducado de Atenas, sumando poco después el territorio vecino de Neopatria. Es el triunfo absoluto y definitivo de la asimetría táctica y social. Establecieron sus propias leyes, impusieron el catalán como lengua de la administración en los tribunales y mantuvieron sus costumbres en el corazón mismo del Mediterráneo. Mercenarios sin una sola gota de sangre real administrando la mismísima cuna de la civilización occidental. Convirtieron el majestuoso Partenón de Atenas en una iglesia católica dedicada a Santa María. Y fortificaron la Acrópolis, que rebautizaron castizamente como el Castillo de Cetines. Es emocionante leer cómo, décadas más tarde, el monarca Pedro el Ceremonioso enviaría instrucciones expresas para proteger la Acrópolis con guarniciones, dejándonos una descripción maravillosa al llamarla textualmente la joya más rica del mundo. ¡Qué maravilla de cita! Si hay un conocimiento esencial que extraer de toda la epopeya de los almogávares, es una verdad atemporal sobre el conflicto humano. El verdadero poder, la capacidad de imponerse, no reside inexcusablemente en acumular la tecnología militar más cara, las armaduras más gruesas o el presupuesto más abultado de la época. Desde luego que no. Reside en la adaptación perfecta entre los recursos disponibles, por escasos que sean, y el objetivo a cumplir. Los almogávares nunca intentaron jugar bajo las reglas cortesanas de los imperios pesados. Obligaron a las superpotencias a jugar bajo las reglas brutales de la supervivencia de la montaña. Una lección que dinamita el mito moderno de que una apabullante superioridad material garantiza siempre la victoria. Conviene poner sobre la mesa un último dato que nos dejaron las fuentes, porque revela la auténtica magnitud del trauma psicológico que provocaron estos hombres. A ver, cuéntanos. Han pasado 7 siglos desde estas campañas de aniquilación en el Mediterráneo oriental. Si hoy viajamos a esas regiones, la huella de los almogávares no la encontraremos inscrita en grandes estatuas de mármol o en las ruinas de aquellos castillos. Su legado sobrevivió arraigándose en el estrato más profundo y racional de la cultura, el folclore popular y el lenguaje. ¿Cómo se manifiesta ese trauma en el lenguaje actual? Pues a lo largo de la península de los Balcanes, y especialmente en la actual Albania, la ferocidad de aquellas incursiones dejó tal cicatriz en las poblaciones locales que la palabra catalán, pronunciada en la lengua autóctona como cataliani, vale. sufrió una mutación a través de las generaciones de tradición oral. Hoy en día, en los cuentos tradicionales de esa zona, un catalani no hace referencia a un habitante de Cataluña. Es el sustantivo que designa a un monstruo aterrador. ¡Madre mía! Una especie de ogro cíclope, herrero forjador de metal que se alimenta de carne humana. Esa transformación de soldado a demonio es el verdadero testamento de su eficacia en combate. Resulta profundamente perturbador. Es una idea inmejorable para que quienes nos escuchan hoy la reflexionen por su cuenta al apagar este audio. Pasamos la vida asimilando la historia militar a través del prisma de ejércitos regulares imperiales, estudiando arcos del triunfo y monumentos conmemorativos que celebran la gloria de generales aristocráticos. Pero quizá el impacto más puro, el indicador más real de la eficacia de una maquinaria de guerra, no se talla en piedra. Se graba a fuego en las pesadillas de los supervivientes. Consiste en conseguir que, 800 años después del último choque de espadas, una cultura entera recuerde a esa hueste como un monstruo demoníaco que devora hombres en la oscuridad. Cuando aquel día en la batalla el pesado acero noble y los estandartes dorados cayeron al lodo, resultaron ser unas humildes sandalias de cuero las que terminaron caminando por encima de todos ellos. Hasta la próxima inmersión profunda.